Ok. eh, Señora Presidenta, doctora Nesser, señor Vicepresidente, doctor Urbina Medina, señor Secretario, miembros de la distinguida Academia, doctora Millar y estimados colegas, buenos días. Le agradezco a la Academia por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes hablando de lo que más me gusta, que es la cirugía bariátrica y las cosas interesantes que están pasando en los últimos años. Creo que finalmente hemos llegado a una época nueva en la historia de la cirugía bariátrica, porque después de 60 años, desde que se inventó, ya se han superado muchas barreras y ya no tenemos que probar que funciona para la pérdida de peso. Ya eso está más que demostrado. Tanto así que es una de las cirugías electivas que más se realizan en el mundo. Se estima que anualmente se realizan 580.000 cirugías bariátricas al año, de las cuales un poco menos de la mitad se atribuye solo a las cifras en Estados Unidos, lo cual nos indica la gravedad de la situación en ese país. También podemos evidenciar en estas cifras de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica que hay una tendencia en alza, más o menos hasta el 2020, donde hubo un revés por la pandemia y las restricciones que hubo para las cirugías electivas, que fue un escenario que se reflejó en casi todos los países, incluyendo Venezuela, donde llegábamos a realizar en nuestras mejores épocas 5.000 cirugías al año y en el 2021 apenas llegamos a las 2.000 cirugías. Afortunadamente, desde entonces los números se están remontando, lo podemos ver porque hay un nuevo boom de la cirugía bariátrica, hay especialistas en todas partes, algo que hace 20 años era infrecuente y de hecho es uno de las subespecialidades más solicitadas. Tal vez eso refleja una combinación del mejor conocimiento de los resultados a largo plazo con una mayor aceptación por parte de la sociedad y el gremio médico, en que ya no se considera una cirugía cosmética, ya no es estético. Algo que llama mucho la atención, a pesar de esta tendencia en realizar más cirugía en el mundo, es que ni siquiera estamos haciendo mella en nuestro principal enemigo, que es la obesidad, que es descrita como la pandemia original. Es una enfermedad que está más que nunca presente en nuestra sociedad, impacta principalmente a los países del primer mundo, pero vemos que sus efectos son universales. Venezuela no se queda atrás. Se estima que aquí en el país 3 de cada 10 personas son obesas, y eso sin tomar en cuenta los que tienen sobrepeso, como mencionó la doctora Milla. Así que parece que la situación ha seguido empeorando a pesar de todo. ¿Por qué está pasando? Sin dar mucho más detalles, porque creo que ya lo explicaron muy bien, es una enfermedad multifactorial muy compleja, con un componente ambiental y uno genético que se relaciona y hasta se potencia. Nosotros ya como cirujanos bariátricos, desde el punto de vista quirúrgico, ¿con qué contamos para tratar la obesidad? Actualmente existen 12 técnicas diferentes diseñadas con la misma meta, que es perder peso y resolver las comorbilidades. De esas técnicas me voy a enfocar en las dos más grandes, que es la manga gástrica y el bypass gástrico. Primero, porque esas son dos técnicas representan más del 90% de lo que se está haciendo actualmente en el mundo. Y segundo, porque son las cirugías más y mejor estudiadas. De hecho, sus principios son los que han servido de modelo para las variaciones o las nuevas técnicas que han surgido en los últimos años. Vamos a comenzar con la manga. Esta es la cirugía bariátrica que más se realiza en el mundo. Básicamente, en esta cirugía extirpamos el estómago a lo largo de toda la curvatura mayor, y esto lo hacemos sobre una bujía o una sonda calibradora previamente ubicada por vía oral, lo que nos va a dejar una estructura cilíndrica con un volumen aproximado de 150 a 180 cc, que viene a representar alrededor del 15 al 20% de la capacidad gástrica. Aunque definitivamente el principal mecanismo de pérdida de peso es la restricción gástrica, hay un componente hormonal muy bien documentado, que es la disminución de la grelina, una hormona orexigénica que se produce, entre otras partes, en las células parietales del cuerpo y fundus gástrico, y que interactúa con la adenohipófisis y el núcleo arcuato del hipotálamo en las células productoras de neuropéptido Y, esto estimula el apetito. Aquí en la gráfica vemos la variación en los niveles séricos de grelina en las primeras 24 horas luego de una gastrectomía vertical. Estos niveles mantienen este comportamiento aproximadamente hasta los 6 meses, cuando existe una meseta y luego una recuperación gradual. Y dado que la resección gástrica es irreversible, esta respuesta compensatoria proviene de fuentes extragástricas de grelina, como el páncreas, el duodeno y la corteza adrenal. Aún con este comportamiento hormonal, los resultados de la manga son bastante consistentes, con una pérdida de peso que oscila entre 50 y 70% del exceso de peso a los 12 meses de la cirugía. Y por eso está indicada en pacientes con obesidad grado 1 y que no tengan mayores comorbilidades. De todas las cirugías bariátricas, es considerada como una de las más seguras, con una mortalidad perioperatoria muy baja, siendo los eventos más frecuentes los sangrados, el tromboembolismo pulmonar y las fugas. Y a largo plazo, la estenosis, la torsión de la manga y particularmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
tanto así que no está recomendada en pacientes que ya tengan algún antecedente de reflujo o hernia hiatal, porque el riesgo de presentar esófago de Barrett es significativo y es un motivo frecuente para conversión. La siguiente cirugía es nuestro caballito de batalla, es el bypass gástrico. Ok, en esta cirugía el estómago se divide en dos porciones. Una que vamos a llamar el reservorio, que es la porción funcionalmente activa, con un volumen de 50-80 cc y va a representar entre el 3 al 5% del tamaño original. Y el resto, el resto del estómago vamos a llamarlo remanente, él sigue vital y funcionando, solo que está aislado del paso de alimentos. Para restituir el tránsito intestinal hacemos un puente con el intestino, de ahí el nombre de la cirugía, bypass o puente gástrico, y lo hacemos con una reconstrucción llamada J. de Roots, inventada en 1892 por un cirujano suizo llamado César Ruz. Esta reconstrucción crea tres canales. Uno, por donde pasan los alimentos, que es llamada el asa alimentaria. Esta asa tiene una longitud de 100 a 150 centímetros aproximadamente. El otro camino es donde pasan las secreciones gástricas, biliares y pancreáticas, llamada la asa biliopancreática, con una longitud entre 80 y 100 centímetros, y una asa común, donde convergen los dos contenidos previos y es donde finalmente ocurre la absorción de nutrientes. Por lo tanto, el mecanismo de disminución del aporte calórico, a diferencia de la manga, es mixto. Tiene un componente restrictivo dado por el reservorio gástrico y uno malabsortivo dado por la disminución de la longitud intestinal con absorción efectiva. Durante muchos años no sabíamos del todo los efectos que ocurrían con el bypass, simplemente observábamos que había pacientes diabéticos que tenían una mejoría de la glicemia a los 3-4 días de la cirugía, e igualmente ocurría con algunos hipertensos cuya presión arterial tendía a la normalización a las pocas semanas, un tiempo muy corto como para atribuírselo a la pérdida de peso, es decir, que algo más estaba ocurriendo. No sabíamos qué era, pero aún así recomendábamos encarecidamente la cirugía. Afortunadamente, ya entendemos un poco más sobre los mecanismos hormonales y básicamente consiste en esto: la desviación del flujo del duodeno y el yeyuno proximal produce dos respuestas, una en el intestino proximal, donde hay una señal diabetogénica, es decir, hiperglicemiante, que son los puntos azules, y está mediada por el glucagón. Como en el bypass, este segmento duodenal queda desfuncionalizado del paso de alimentos, la señal de liberación del glucagón está disminuida. La segunda respuesta es una señal antidiabetogénica o hipoglicemiante producida en el intestino distal, que se ven con los puntos rojos, y que está mediada por dos hormonas, dos incretinas, GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y el GIP, que es el péptido inhibidor gástrico, que se producen en el yeyuno cuando está expuesto a moléculas parcialmente digeridas. Aquí vemos en una prueba de tolerancia oral a la glucosa cómo se comportan estas tres incretinas, GLP-1, GIP y glucagón, en pacientes posoperados de bypass gástrico a las 4 semanas y a los 2 años. Podemos ver cómo después de la cirugía hay una respuesta más intensa, particularmente en la primera hora de la prueba, y que esta respuesta se mantiene más o menos uniforme a los 2 años para GLP-1 y GIP, que son dos hormonas con un fuerte efecto hipoglicemiante porque estimulan la producción de insulina. Por su parte, la respuesta de glucagón es interesante porque, siendo una hormona hiperglicemiante y de acuerdo a la teoría anterior, uno pensaría que estaría disminuido y más bien está ligeramente aumentado. Ahora sabemos que los efectos del GLP-1 son tan intensos que tiene que haber una respuesta compensatoria, y esta respuesta no ocurre en las células alfa del páncreas, que es donde se produce clásicamente el glucagón, sino en células que son unas células neuroendocrinas que se encuentran en el yeyuno. A pesar que muchos especialistas han querido comparar los resultados de la manga con el bypass, es evidente que va a haber una diferencia por estas características anatómicas y la respuesta hormonal. Los metaanálisis reportan una pérdida de peso 10 a 20% adicional a la pérdida de peso de la manga gástrica. Y por eso esta cirugía está indicada ya en grados mayores de obesidad, como la obesidad mórbida o un exceso de peso mayor a 30 kilos, más comorbilidades. El otro lado de la moneda es que al ser un procedimiento técnicamente más complejo que la manga, porque hay manipulación, hay reacomodación del intestino, hay dos anastomosis, eso hace que las posibilidades de complicaciones del bypass sean potencialmente mayores, estimándose entre 0,5 y el 1%. Entre las principales complicaciones tenemos todas las de la manga, y debemos agregarle también la malnutrición con déficit de macro y micronutrientes, y por esta razón el seguimiento nutricional y la suplementación permanente es imprescindible. Otro detalle importante es que, a diferencia de la manga, el bypass es una cirugía que corrige el reflujo gastroesofágico, tanto así que se considera como una alternativa para pacientes con esófago de Barrett post-manga gástrica. Vamos a hablar un poco sobre los efectos globales de la cirugía bariátrica. Sin duda,
El primero y el más evidente es la pérdida de peso, que es posiblemente la variable más estudiada desde sus inicios. Hay muchos trabajos y metaanálisis que la evalúan, pero creo que ningún trabajo es tan representativo como el SOS, que es un estudio suizo, Swedish Obese Subjects, un estudio prospectivo multicéntrico con un número significativo de pacientes, alrededor de 4.000, con todos obesos, a quienes se le dio un seguimiento durante 20 años. Allí evaluaron los resultados de 3 procedimientos, la banda gástrica y la gastrectomía vertical anillada, que actualmente están obsoletos, pero evaluaron el bypass gástrico, que sigue estando muy vigente. Y ellos describieron una pérdida de peso total del 26%, de pérdida de peso total para el bypass a los 20 años, comparado con el tratamiento no quirúrgico, que tenía apenas 1%. Ahora hablemos de las comorbilidades. La diabetes mellitus suele coexistir con la obesidad en un 85%, y durante años se ha comparado la eficacia de la cirugía versus el tratamiento médico en cientos de estudios, y prácticamente todos han demostrado que la cirugía es una alternativa superior, con una remisión entre el 23 al 60%. Según la Asociación Americana de Diabetes, definimos remisión como una hemoglobina glicosilada menor de 6 a 6.5% y una glucosa en ayuno menos de 100 miligramos de cilitro durante un año y sin el uso de medicamentos. Vemos que el rango de remisión es algo amplio, entre 23 y 60, porque depende mucho de la severidad de la diabetes y la antigüedad que tenga instaurada. Es decir, que no todos los pacientes van a llegar a remisión, pero incluso aquellos en los que no se logra, un gran porcentaje de pacientes experimenta una mejoría, pudiendo lograr controlar la glicemia con la ayuda de menos medicamentos. Como ya les había mencionado, la mayoría de estos efectos glucorreguladores ocurren a través de mecanismos neuroendocrinos. La mejoría se evidencia a los pocos días de la cirugía, lo que es un reflejo de la fisiología gastrointestinal más que simple pérdida de peso. El mecanismo está relacionado nuevamente con las interacciones entre GLP-1, GIP y glucagon, y de hecho esto se ha intentado replicar farmacológicamente con la administración exógena de análogos de GLP-1 como el liraglutide o el semaglutide, que han demostrado buenos resultados para el control glicémico y pérdida de peso, pero lamentablemente son dependientes de la administración permanente y continua, al menos por los momentos. Otro punto de interés es saber hasta cuándo dura esta remisión, por cuánto tiempo el paciente está libre de enfermedad. Hay un estudio llamado Longitudinal Assessment for Bariatric Surgery, o LABS, es un estudio multicéntrico observacional de 7 años, y ellos encontraron que luego de un bypass gástrico, la remisión de diabetes fue de 71.2% al año, con un descenso progresivo hasta llegar al 60.2% a los 7 años, casi 10 puntos de diferencia. Por su parte, en otro ensayo controlado con un seguimiento de 10 años, demostraron una tasa de remisión de 25% para el bypass gástrico versus el 5.5% para el tratamiento médico. Muchos de estos estudios se hacen en pacientes con diagnósticos relativamente recientes, pero ¿cómo es el comportamiento en los posoperados diabéticos crónicos o de larga data? Pues también los resultados son muy positivos. En este estudio se estimó que se reduce el riesgo de enfermedad arterial coronaria y eventos cerebrovasculares, que se catalogan como complicaciones macrovasculares, e igualmente retrasa la aparición de complicaciones microvasculares como la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía. Aún en adultos que tienen recaída de la diabetes, la evidencia demuestra que estos periodos de control glicémico producen grandes beneficios, y se ha estimado que cada año de remisión reduce en 19% el riesgo de enfermedad microvascular, comparado con los que nunca han tenido remisión, y a esto le han denominado memoria metabólica. Estos datos demuestran los grandes beneficios de la cirugía para el control glicémico, y de hecho ya es reconocida como parte del algoritmo del tratamiento de diabéticos obesos en las guías de la ADA desde el 2009. La otra comorbilidad muy frecuente asociada con la obesidad es la hipertensión, que se estima que está presente en el 64% de los adultos obesos. Uno de los pocos estudios donde la presión arterial era la principal variable a controlar fue el Gateway, que evaluó 100 pacientes obesos entre 30 y 40 de índice de masa corporal, hipertensos, que estaban usando 2 o más antihipertensivos y cuya meta era alcanzar control de la presión arterial. En este estudio demostraron que al año de haber sido sometidos a un bypass gástrico, el 84% de los pacientes redujo más del 30% el uso de los medicamentos, y a los 3 años el 73% aún mantenían el control. Y la remisión, que está definida como control de la presión arterial sin medicamentos durante al menos un año, fue de 46% en el primer año y 35% en los 3 años. Al igual que con el control glicémico, hay un comportamiento independiente de la pérdida de peso que se evidencia a partir del primer mes, también relacionado con los mecanismos neurohormonales que ya mencioné. Un estudio noruego de cohortes con 932 pacientes evaluó los efectos de la cirugía bariátrica a los 6 años y medio y reportó una menor probabilidad
de aparición de hipertensión en pacientes posoperados con una probabilidad de 3.5% versus 12.2% para los tratados médicamente, particularmente en pacientes sometidos a bypass gástrico. Ahora, para evaluar el tercer componente de esta trinidad, veamos los resultados en dislipidemia, que es una comorbilidad que afecta el 64% de los adultos obesos, bien sea porque tienen o hipertrigliceridemia, descenso de la HDL o incremento de las LDL. La dislipidemia es un factor bien establecido para riesgo cardiovascular. En el estudio LAPS que mencioné en la lámina anterior, la prevalencia de dislipidemia permanece disminuida a los 7 años post-bypass gástrico comparado con el control. El caso de las HDL, 14% versus 33%, para hipertrigliceridemia 5% versus 24% y para elevación de las LDLs 6% versus 35%. En este estudio, el bypass gástrico nuevamente se asoció con un mayor descenso del perfil lipídico que la manga gástrica. Entonces, como ya hemos visto, la cirugía bariátrica ha demostrado mejorar las comorbilidades del síndrome metabólico, así que es muy acertado afirmar que disminuye el riesgo de un evento cardiovascular. Este metaanálisis de 39 estudios prospectivos se demostró que la cirugía bariátrica disminuía la incidencia de efectos fatales con un cociente de riesgo de 0.56 y una mortalidad cardiovascular de un cociente de riesgo de 0.59. Es decir, la gente operada tiene 56% menos riesgo de morir por un evento cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, infarto agudo o arritmias. Y algunos estudios incluso han calculado esa protección cardiovascular en años y estiman que la disminución del riesgo aporta entre 10 a 15 años más de vida. Por último, otro efecto importante que quiero mencionar es la relación entre la cirugía bariátrica y los pacientes oncológicos. Hay una clara asociación entre ciertos tipos de cáncer y la obesidad, especialmente aquellos dependientes de estrógenos. Algunos de los más relacionados son el esofágico, el renal, el de mama en pacientes que no tienen estimulación ovárica, gástrico, colon, rectal, hígado, vesicular, pancreático, ovárico, uterino, tiroides y hasta mieloma múltiple. Incluso sabemos que la obesidad incrementa la probabilidad de peor pronóstico oncológico. En este metaanálisis, con una base de datos de 16.000 pacientes, los posoperados de bypass gástrico tuvieron una disminución en la incidencia de cáncer relacionados con hormonas. En esta lámina se expresa el cáncer de mama, el de endometrio y el de próstata. Y vemos cómo hay una disminución constante y progresiva hasta por lo menos 4 años, con un riesgo relativo de 0.16. En esta lámina vemos el comportamiento del cáncer colorectal y llama algo la atención, y es que a pesar de que a los 4 años el riesgo disminuye, en el primer año más bien hay un incremento con un riesgo relativo de 2.63. Revisando al respecto este fenómeno, que se repite en otros trabajos y se le atribuye al componente colónico, cuando uno hace la distinción entre colon y recto. No se sabe exactamente por qué ocurre. Algunos trabajos postulan que la exposición a mayor cantidad de ácidos biliares que ocurre en un bypass produce una inflamación crónica de los pólipos. Otros se lo atribuyen a un factor geográfico, ya que todos los estudios que describen este evento son europeos, pero lo cierto es que hay que hacer un seguimiento endoscópico anual en los pacientes que tengan factores de riesgo como pólipos o antecedentes familiares de SEA de colon. Hay otros efectos a evaluar que por razones de tiempo no profundizaré, pero que son muy importantes, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome ovario poliquístico, la esteatosis hepática, la salud sexual, el efecto de las articulaciones y columnas, pero haciéndole un spoiler, los cambios son positivos y tal vez pudiéramos discutirlo en otra ocasión con más detalle. Ya para ir cerrando, aunque por muchos años operábamos sobre la premisa de tener ciertos resultados sin entender realmente qué era lo que estaba pasando, simplemente decíamos que es por restricción calórica. Ya esa situación es diferente, ha mejorado. No sabemos del todo porque hay muchas cosas que aún desconocemos, pero tenemos una base comprensible sobre los mecanismos fisiológicos involucrados en la cirugía, sobre todo en los procedimientos con componentes malabsortivos. Tanto así que ya se han derivado otras terapias basadas en estos fundamentos, como es el uso de los análogos de las GLP para la pérdida de peso y otros medicamentos que se están desarrollando. A la vez, esto ha abierto las puertas para ampliar las indicaciones de la cirugía en pacientes con poca obesidad e incluso pacientes no obesos, pero con comorbilidades. Y esto se está haciendo desde hace algunos años bajo el nombre de cirugía metabólica. Y eso es parte como del rebranding que se le quiere dar a esta especialidad. Parte del éxito de estos resultados depende del grado de la enfermedad, la cantidad de medicamentos necesarios para su control y la antigüedad que tenga, lo cual nos permite intuir que mientras más pronto se haga la cirugía, mejores van a ser los resultados. Y en relación a esto, no hay una edad límite para realizar la cirugía. Nosotros hemos tenido pacientes de 70 años, pero ciertamente ya en este punto mucho del daño cardiovascular ya es irreversible y por lo tanto los efectos son modestos. Entonces hay que sopesar bien el costo-beneficio en estos casos. Algo que quiero dejar bien claro
es que la cirugía no debe venderse como una panacea. Todos los procedimientos son predecibles, llegan a tener los mejores resultados entre el primer y segundo año y luego ocurre un declive progresivo de sus efectos. Como vimos, un porcentaje significativo de pacientes a los 10 años se van a mantener en remisión y en control metabólico, pero una cantidad nada despreciable no lo van a estar. Incluso hasta habrán reganado peso. Independientemente de las causas, lo que queramos atribuirse, lo que sea una mala técnica o que esté desactualizado, o que el paciente sea mala conducta, que es un término bastante sobreutilizado para explicar los resultados desfavorables, eso nos indica simplemente que la obesidad es una enfermedad crónica muy difícil de controlar y que la cirugía es un tratamiento que tiene límites, mucho mayores y mejores que los límites del tratamiento médico o el endoscópico, pero últimamente está limitada y eso es algo que todos los pacientes deben entender. Con todo y estas consideraciones, la cirugía definitivamente confiere protección cardiovascular, mejora significativamente la calidad de vida, lo cual sigue siendo costo efectivo y la mantiene como la mejor alternativa de tratamiento en pacientes obesos con comorbilidades. Gracias.